Ah, no. Una más en los titulares nacionales y que además nos permite presentar a nuestro primer invitado del día de hoy. Esta la tiene analítica. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, desmintió que las altas temperaturas en el país tengan que ver con el fenómeno domo de calor. Sin embargo, indicaron que el calor en el país se debe al registro de altas temperaturas mundiales, fenómeno El Niño, ausencia de nubosidad y de precipitaciones. También es una cita textual. Esto nos permite dar la bienvenida, como les decía, a Jesús Delgado, quien es nuestro primer invitado. Él es geógrafo, investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la Reducción de Riesgos de Desastre, capítulo Venezuela. Son las 6:43 de la mañana. Damos la bienvenida entonces a Jesús Delgado. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día. Román, tiempo sin escucharte. Sí, un gusto saludarle. A ver, yo partiendo de esta nota en la que el INAME desmiente que la alta temperatura tenga que ver con el domo de calor, ¿puedo preguntar primero qué es el domo de calor? Mira, el domo de calor es una figura que nosotros en hidrometeorología y en lo que llamamos microclimatología no manejamos exactamente, porque eso es una figura que en Venezuela no es muy común. Okay. Honestamente, eso no se presenta exactamente en los países tropicales. Ok, bien, entonces no estamos hablando, ese no es el origen de lo que tenemos, pero lo que sí tenemos, es que desde que comenzó el año las temperaturas son muy altas. Fíjese que el domingo, y me permito hablar a título personal, estuve en un paseo en moto, y de regreso el domingo hacia Caracas, cuando pasaba por Guarenas, vi en la pantalla de la moto que la temperatura alcanzaba 37,5 grados centígrados, 37,5. Eso en Guarenas el domingo a eso de las 3 de la tarde. Salvo alguna que otra madrugada y en algunas zonas el calor ha sido, caramba, inclemente. ¿A qué se debe este calor, esta ola de calor, si se puede calificar así? Sí, fíjate tú, Román, que en esta época del año hay una combinación de dos factores muy particulares. Uno, que hay mucho viento que ya comienza a venir seco desde el este, lo que llamamos vientos alisios, que tiene muy baja altura, remueve toda la nubosidad que hay y particularmente está ya con el sol bastante más cerca de Caracas, del trópico ahorita, está más o menos arriba ya del Ecuador, casi sobre el Ecuador. Eso significa una mayor incidencia de los rayos solares combinada con el viento que entra por el norte. Y para precisamente lo que es el estado Guárico y todos los estados en el norte llanero y los estados de la costa, ese viento tiene mucha influencia, sobre todo en una época en que se producen muchos incendios forestales y hay muchas partículas o lo que llamamos núcleos de condensación. Tomando en cuenta que sobre todo en esta zona del norte del país, el vapor de agua que se está produciendo en el mar, en el caso de Barlovento, es un vapor de agua que va hacia Caracas por el viento precisamente, entonces va a tener en unos días una concentración de nubes que no llueve, precisamente, no sé si está fijado, son una cantidad de nubes que no llueve y que impiden la salida del calor, de ese calor que se genera por los rayos solares. Eso, cuando pasa esa nube, se disipa, precisamente porque el mismo viento es un ciclo, todavía no ha recogido el vapor de agua suficiente, tienes entonces un cielo despejado y vas a ver cómo la temperatura baja. En la colonia de Tovar hace una semana y media estuvo en 12 grados. Wow. Sí, es una alternancia, pues, y por eso la llaman olas, porque son momentos en que hay más calor cuando se cubre el cielo, precisamente por este factor de evaporación, formación de nubes y el estacionamiento de las nubes en el centro norte del país, y luego, como te digo, se remueve por el mismo viento, porque no hay todavía la suficiente masa de calor, y entonces viene el cielo despejado, por cierto, de los mejores cielos que tenemos ahorita en la zona norte del país, los más despejados, y se remueve el calor. Entonces vas a tener nuevamente una baja de temperatura y sucesivamente así. Es un ciclo. Es un ciclo y por eso le llamamos ola. Claro. Ahora, es habitual que llegando Semana Santa, pues, bueno, nada, haya calor, haya temperaturas altas, es lo habitual, es lo que suele ocurrir. Caramba, pero enero no. ¿Cuán atípico terminó siendo enero? No sé si la temperatura promedio de enero ha sido la histórica, la habitual, o fue más alta de lo común. ¿Qué pasó en enero? Mira, en términos de datos de valores, es importante tomar en cuenta la referencia que tenemos en Venezuela oficial, que es el INAME. Aquí en Caracas, la estación de la Universidad Central de Venezuela sí registró temperaturas relativamente más altas, pero es una variabilidad que se produce porque este lo llamamos un año niño.
Okay. Es decir, un año en que el calor procedente del sur es mayor, del sur de Venezuela. Sí, sí. ¿Okay? Entonces, toda la masa de vientos que entra por lo que llamamos alisios del sureste, es decir, vienen desde el Océano Atlántico Este, tienen menos lluvia o menos nubosidad que empujar, por decirlo de alguna manera, hacia el norte. Y por eso se produce más calor, hay menos humedad, menos nubosidad hacia el sur del país, por lo tanto, no hay movimiento de aire de sur a norte, sino de este a oeste. Entonces, vas a ver que el único mecanismo, sistema de remoción de aire es el que viene del este, y por lo tanto, un aire seco, generalmente, se va la temperatura hacia valores muy o relativamente muy altos. Al final, nosotros le damos, Jesús, importancia a la temperatura porque uno entiende además, bueno, los riesgos en la salud, el impacto en la producción que se tiene, el consumo de electricidad, me imagino que habrá aumentado el consumo de combustibles por esto mismo, así que bueno, por eso le damos visibilidad a este tema de la temperatura, amén de lo desagradable que puede llegar a ser en algunos momentos esa temperatura, además sostenida en el tiempo. Muchísimas gracias, Jesús, por su tiempo. Feliz día. Román, siempre un placer. Un gusto. Jesús Delgado, geógrafo, es investigador del Centro de Estudios Integrales del Ambiente, presidente de la Red de Universidades de América Latina y el Caribe para la reducción de riesgos de desastre en el capítulo Venezuela. 6:49 minutos de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para luego abordar todo el panorama internacional. El deportivo lo dejaremos para más adelante cuando tengamos además nuestra mesa deportiva con Alex Candal y con Giancarlo Figliulo hablando sobre Champions, el nuevo formato de Champions a partir de esta próxima campaña 24-25. Pero antes hablemos de Donsen. Digamos que tienes una filtración, un bote de agua en el hogar. Ya el plomero dice, no, el problema tiene que ver con presión o a lo mejor que no, ¿sabe qué? La tubería agotó su vida útil. Donsen aparece allí, es la marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión desde media pulgada hasta 12 pulgadas. Es de muy fácil instalación, mayor resistencia, durabilidad. Verde, mire, como color puede ser cualquiera, pero Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Ahora además presentan sus nuevas líneas, la línea FireTech y la línea amarilla. Es Donsen, @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. También les quiero hablar a los agricultores. Se acercan las lluvias, vas a sembrar y necesitas un tractor. Sonalica es la marca de tractores de mayor crecimiento en el mundo. Ofrece modelos desde 26 hasta 125 caballos, 4x4 y 100% mecánicos. Además, servicio postventa, amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios en Cagua, Calabozo, Acarigua, El Vigía, Maracaibo y muy pronto en Caracas. Pregunta por sus planes de financiamiento. @sonalica.venezuela. Sonalica con K, la fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Y las calles limpias que son, sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año, para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no solo es lo que se llevan, sino lo que dejan. Y cierro hablándoles de Ridery. Moderniza la movilidad de tu organización con Ridery para empresas. Es la posibilidad de mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Ridery. Desde esa plataforma, cualquier operario en tu empresa va a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar viajes, mover a varios miembros de tu equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Contacta al equipo de ventas de Ridery, utiliza más el código ROMAN y así vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre Román como código 651. Planeta de Naciones Internacionales. Comencemos con el conflicto en Ucrania, producto de la invasión rusa. CNN nos tiene que Ucrania lanzó ataques con drones contra 3 refinerías de petróleo situadas muy al interior de Rusia. Esto lo informó este miércoles a CNN, una fuente de defensa ucraniana, a medida que Kiev intensifica sus ataques transfronterizos días antes de la anticipada reelección del presidente Vladimir Putin. EFE nos tiene que las defensas antiaéreas rusas abatieron en las últimas 24 horas más de 40 drones ucranianos sobre la región rusa de Voronezh, informó este miércoles el gobernador de esa entidad de la Federación Rusa, Alexander Gusev.
La Voz de América, por su parte, nos tiene que Rusia ha relanzado con éxito sus operaciones de espionaje contra Occidente después de que cientos de sus agentes fueron expulsados tras la invasión de Ucrania en 2022. Advierten los analistas que el Kremlin está utilizando una red de intermediarios para infiltrarse en naciones europeas y llevar a cabo una serie de operaciones de inteligencia. France 24 tiene que el presidente Vladimir Putin aseguró que desplegará tropas en la frontera de su país con Finlandia, una de las naciones recién incorporadas a la OTAN. Además, el mandatario ruso advirtió que está dispuesto a usar armas nucleares si su soberanía se ve amenazada. Eso, Putin. Ahora, después de su visita a Países Bajos, Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, se encuentra en Dinamarca por primera vez en virtud de su cargo de presidente ucraniano. Con esos viajes, Zelensky ultimó los acuerdos de entrega de suministro de aviones de combate F-16 de ambos países a Ucrania, decisión que calificó de importante motivación para las fuerzas de su país, aunque aún no está claro cuándo estarán los aviones en manos ucranianas o en los cielos ucranianos, lo tiene Euronews. Nos quedamos a ver en Europa, vamos a hablar de Dinamarca. El gobierno de ese país propone introducir el servicio militar obligatorio para mujeres y aumentar su duración de 4 a 11 meses, tanto para mujeres como para los hombres, según lo ha anunciado la primera ministra danesa Mette Frederiksen este día miércoles, y lo tiene Euronews, donde también leemos que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, en España, anunció este miércoles la convocatoria de elecciones anticipadas al Parlamento de Cataluña para el próximo 12 de mayo, tras fracasar en su intento de sacar adelante los presupuestos de la comunidad autónoma. Por cierto, que nos tiene que el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, ha decidido no presentar el proyecto de ley de presupuestos del Estado para este año, después del adelanto electoral en Cataluña, ese que acabamos de anunciar, y trabajar entonces para presentar las cuentas de Estado en 2025. Hablando de Pedro Sánchez, ha pedido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que exija la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras conocerse el presunto cobro de comisiones de su pareja. Ustedes hace meses pidieron la dimisión de la directora general de la Guardia Civil, la señora María Gámez, por un caso que afectaba a su pareja y que posteriormente fue archivado. Le exijo, señoría, que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado. Más allá de lo que arroje la investigación, estas palabras de Pedro Sánchez confirman el liderazgo de Díaz Ayuso, no solamente en Madrid, no solamente dentro del Partido Popular, en España toda también. Bueno, nos quedamos porque los legisladores del Parlamento Europeo han aprobado por abrumadora mayoría la Ley de Inteligencia Artificial. Es una normativa destinada a regular la inteligencia artificial según un enfoque basado en el riesgo. La ley se aprobó con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones. La ley, que necesitaba el referendo final tras su aprobación a nivel político y técnico, entrará en vigor probablemente el próximo mes de mayo. El ponente de la Ley de Inteligencia Artificial en el Parlamento, el legislador italiano Brando Benfei, describió como un día histórico en rueda de prensa posterior. Bueno, hablemos también de Suecia. CNN nos tiene que la policía desalojó por la fuerza a Greta Thunberg y a otros activistas climáticos después de intentar bloquear las entradas principales al Parlamento sueco durante el segundo día de protestas contra los efectos del cambio climático en Estocolmo. Y de allí a América, nuestro continente. 6:55, Euronews nos tiene que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que podría llevar a cabo una prohibición a nivel nacional en todo el país de la popular red social TikTok si su propietario, con sede en China, no la vende. Los legisladores estadounidenses actuaron ante la preocupación de que la actual estructura de propiedad de la compañía sea una amenaza a la seguridad nacional. El proyecto de ley, aprobado por 352 votos a favor y 65 en contra, pasará ahora al Senado para sus perspectivas que, por cierto, según analistas, no están claras. Vamos a hablar también de Haití. El personal no esencial de Naciones Unidas comenzará a abandonar Haití debido a la volátil situación de seguridad, lo confirmó un portavoz de la ONU. La ONU no abandonará Haití. Los colegas que llevan a cabo actividades que salvan vidas permanecerán en Haití para continuar las operaciones. Seguimos monitoreando de cerca la situación, lo agregó este vocero, repito, de la Organización de Naciones Unidas. En CNN leemos que la Comisión Europea anunció este miércoles que asignó 20 millones de euros, aproximadamente unos 21,6 millones de dólares, en ayuda para Haití, ya que el país está experimentando niveles sin precedentes de violencia pandillera, lo que está aumentando las necesidades humanitarias civiles. Y el gobierno del presidente Joe Biden evalúa la posibilidad de utilizar la bahía de Guantánamo para procesar a los posibles migrantes haitianos que lleguen ante la preocupación de un éxodo masivo en medio de la ola de violencia que atraviesa el país. Desde hace años, la bahía de Guantánamo en Cuba, ubicada a unos 320 kilómetros de Haití, cuenta con un centro de migrantes para acogerlos y procesarlos antes de devolverlos a su nación o aún
tercer país. Bueno, también que la Corte Suprema de Estados Unidos extendió la suspensión de una nueva ley de Texas que permitiría a la policía estatal mantener a personas que se sospecha cruzaron ilegalmente la frontera desde México, mientras funcionarios estatales y federales se aprestan a enfrentarse sobre la autoridad que tiene cada uno en materia migratoria. Hay una más, la tiene F, y es que Ola Vini, el informático y programador sueco al que detuvieron en 2019 en Ecuador y que acusaron de un presunto ataque cibernético por vínculos con el fundador de Wikileaks, Julian Assange, está camino de cumplir 5 años procesado sin ver todavía luz al final del túnel, pese a que un tribunal ya desistió de continuar con la causa por falta de pruebas. Vini cree que tendrá un proceso judicial objetivo. El mismo juez en una audiencia de recusación dijo que soy culpable antes que tenemos la apelación. Entonces ya tiene opinión sobre mi caso. Entonces no espero un juicio objetivo o sin conflicto de intereses. Me extrañaba la frase en esta nota de F. No es que Vini cree que tendrá un proceso judicial objetivo, es todo lo contrario. Vini cree que, y faltó el no, tendrá un proceso judicial objetivo. Son las 6:58 minutos de la mañana. Luego de la pausa estaremos conversando con Luis Pedro España. Él es sociólogo, profesor, investigador. Vamos a hablar de los resultados de ENCOVI. Y también tendremos nuestro 9º día ya del seriado. Tendremos hoy propuestas para recuperar la economía venezolana, porque todo lo que se ha hablado hasta el día de ayer necesita de tiempo, pero de dinero también. Por eso Ronald Balsa y Leonardo Uniac serán nuestros invitados, eso en la próxima parte. Son las 6:59, le ponemos música al espacio. Luego de haber escuchado a Hanson y de haber escuchado a Jack Johnson, ¿por qué no Eric Clapton y Cambia el Mundo? Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.